Buenas tardes a todo el grupo. Quiero saludarlos ahora en persona. Yo soy el doctor Ricardo Cabrera, el profesor a cargo de la Cátedra de Bioquímica 1 de la carrera de Medicina. Y nos hemos estado comunicando en estos días a través del mail, de la plataforma. Estamos trabajando y quería decirle unas palabras previo al comienzo del primer teórico, el cual será de célula y agua. Tal cual nos hemos estado comunicando, estamos pasando por una situación que nos ha obligado a una condición de clase no presencial, es decir, clase virtual o clase online, la cual nos exige una serie de cuidados y una serie de eh, responsabilidades que debemos asumir cada uno de nosotros desde el rol que nos toca participar en esta suerte de cursada virtual. Nosotros como profesores y como tutores vamos y hemos preparado la totalidad del material que ustedes van a seguir recibiendo y que esperamos que esto se vaya solucionando con el devenir de las semanas y pronto tengamos la posibilidad de conocernos y volver a la presencialidad, la cual es la plataforma real de aprendizaje universitario. No por eso le quito mérito a la virtualidad, simplemente que requiere de otra serie de cuidados, los cuales estamos aprendiendo ustedes y nosotros, y por eso que hacemos el refuerzo de los mails a través de los tutores que les han sido asignados por grupo, a través de la interacción fluida en el Medicina Mendoza 2020, con el cual me puedo comunicar con todos ustedes de manera ágil, y agradezco la pronta respuesta de recepción de lo que allí vamos eh, informando, y cualquier otro tipo de actividad que nosotros podamos sumar y que se pueda vehiculizar por la virtualidad, pues también lo iremos anexando. Como les decía, previo a este comienzo de la primera clase teórica, y con el simple deseo de refrescar un poco, recuerden que cada tema, de acuerdo al cronograma, el cual se encuentra subido en la plataforma como cronograma, eh, es, no es optativo, sino es un cronograma que puede ser modificado en función de los cambios que vayan ocurriendo en esta situación que estamos viviendo a nivel mundial con la pandemia. Sí, es importante que ustedes vean y hagan toda la tarea que se les va encomendando. Verán cuando puedan ver esta clase y esta serie de recomendaciones que lo más importante es que respeten los tiempos que se les van a ir dando para que ustedes respondan a cada una de las actividades. Por cada tema que vamos desarrollando, en ejemplo hoy, agua y célula, verán en la plataforma que se va a subir el teórico, que se va a subir el seminario que deben ustedes desarrollar, y en un tiempo que se les va a informar, que va a ser no más de una semana a partir del momento que usted lo reciba, deberá hacer la devolución del cuestionario que viene anexo a este teórico de agua y célula, el cual lo debe resolver usted. ¿Qué ocurrirá después? Una vez que usted lo resuelva, lo va a enviar a su tutor por el correo que usted ya tiene de su tutor y con quien ya han interactuado mediante un saludo o algo parecido. Y entonces su tutor va a recibir ese trabajo y lo va a corregir, y en un lapso a que le vamos a informar, usted va a recibir la devolución con su trabajo y las observaciones que se le han hecho. Independientemente de esto, al finalizar el plazo de entrega, usted va a recibir a través de la plataforma su cuestionario con las respuestas totalmente elaboradas por el grupo de profesores a cargo de cada una de las temáticas. Es así que vamos a hacer una doble corrección. La corrección que va a hacer el tutor de su grupo, en donde va a marcar cuáles han sido las cosas que hay que mejorar, si está bien, etc. Y usted con el cuestionario, con la resolución testigo, que le llamo yo, usted va a poder a su vez hacer una autoevaluación, y por eso usted debe guardar en su computadora el documento que le envió a su tutor. Entonces, de esta manera,
usted también con el seminario testigo que va a bajar de la plataforma, usted podrá hacer una corrección. Luego se encontrará con dos cuestionarios contestados, uno que va a estar mejorado por usted, que no tiene valor evaluativo, porque el que tiene valor evaluativo es el que va a recibir de su tutor con las observaciones. De esa manera vamos a ir avanzando y afianzando todos estos nuevos conocimientos que nos provee la materia bioquímica. Cierro con unos datos meramente administrativos. Los docentes de las cátedras ya han sido presentados en cada uno de los grupos, pero los voy a repetir para que ustedes vayan ya fijando todas las personas de referencia que tienen la cátedra, y como verán, no somos pocos. Quien les habla, el doctor Ricardo Cabrera, profesor a cargo de la cátedra, la doctora Ana María Ruiz, profesora adjunta de la cátedra, y luego el grupo de tutores y jefes de trabajos prácticos, en los que se encuentra el doctor Fabián Adaro, la doctora Mónica Bravo, la doctora Beatriz Pietrasanta, el doctor Cristian Quinteros, la doctora Lorena Gómez, la doctora Amalia Víscaro, y creo, no me estaría olvidando de nadie, ¿no? La doctora Laura Pellegrina. Este es el grupo docente con el cual estamos trabajando con ustedes y con quienes ustedes habrán visto estamos interactuando. Todo el material se encuentra ya listo y les será proveído a medida que avancen las semanas. Por lo tanto, lo que le pido por favor es que a esta altura y en el día de hoy ustedes ya tengan y estén tranquilos, que certifiquen que están matriculados en la plataforma, que certifiquen que poseen un grupo, no en la plataforma, sí en los grupos que recibieron en el día de ayer, que están interactuando con su grupo, díganle, mirá, estamos en el mismo grupo, comuníquense, porque eso va a ser de mucha fluidez, que frente a dudas ustedes crucen mails entre compañeros que quizás no se conocen, para trabajar en conjunto, pero sí van a pertenecer al mismo grupo por ahora en la virtualidad. Y con esto quiero salvar unos mails que me han llegado. Si volvemos a la presencialidad, obviamente las comisiones volverán a ser organizadas para realizar sus seminarios y prácticos en las comisiones numeradas, como siempre la cátedra ha tenido. Por lo tanto, ahora recuerden, refieren a sus tutores. Certifiquen que la comunicación con sus docentes es fluida a través de la cuenta de mail que tienen, y en esto nosotros somos muy abiertos como cátedra. Si ustedes quieren generar otro tipo de comunicación también complementaria al mail, pues lo decidirán con su tutor. La comunicación por mi parte será a través de la general para todos, es decir, no me voy a comunicar con ningún grupo en particular. Para eso hemos distribuido nuestras responsabilidades y funciones. Yo voy a moverme fluidamente a través de Medicina Mendoza 2020, que es como he estado trabajando hasta ahora. Respecto de la bibliografía, tal cual envié un mail ayer, le pido por favor que sean solidarios a la hora de poder compartir la bibliografía. La bibliografía más clásica que habrán escuchado por otros compañeros es la bibliografía de Blanco, Química Biológica de Blanco. Sin embargo, también tenemos bioquímicas de Feducci, bioquímicas de Leninger y otros textos que en función de cómo nos vayamos moviendo y la dinámica de respuestas de los cuestionarios, seminarios, o bien los videos prácticos que van a ir recibiendo ustedes, les iremos indicando de dónde pueden sacar la bibliografía. Si ustedes consideran que necesitan una referencia más rápida, comuníquense por el grupo o me escriben a mí a Medicina Mendoza 2020. Como una de las preguntas que todos se hacen, y está muy bien que así sea, pero no es la razón primera de ningún estudiante universitario, es cómo se logra la regularidad en la materia. La materia tiene instancias teóricas, instancias de discusiones dirigidas llamadas seminarios e instancias prácticas de laboratorio, la cual serán, mediante dure la virtualidad, serán adaptadas para que ustedes puedan realizarlas.
Para poder lograr la regularidad, ser un alumno regular de la materia bioquímica 1, usted tiene que tener el 80% de asistencia, lo cual lo descarto como tal, porque ustedes van a estar viendo estos videos y en teoría esa es la presencialidad a la actividad teórica, haber escuchado esta clase. Posteriormente deben haber entregado y aprobado el 75% de las actividades, tanto de seminario como de prácticos. Si así no lo lograsen, hay una instancia al final del curso, hacia mediados del mes de junio, en donde se toma una instancia recuperatoria solo de los seminarios y los prácticos para ver si pueden lograr mediante un examen el 75% requerido y así lograr la otra instancia. Y la última instancia es la instancia del parcial. El parcial es condición obligatoria, lo que indica que usted va a rendir el parcial, existe uno al final del cursado, y entonces en este cursado en este final del cursado usted va a rendir un parcial, el cual si no lo aprueba, una semana posterior se le toma un recuperatorio. Es condición obligatoria aprobarlo en cualquiera de las dos instancias, más el 75% de las actividades, seminarios y prácticos, usted logrará lo que se llama el estado de alumno regular. El estado de alumno regular permite que usted rinda la materia en forma oral cuando se produzcan los llamados, los cuales ya los puede encontrar en la página web cuando busca inscripciones, ahí están las fechas. Pero después de eso no hay que ocuparse porque recién estamos empezando el curso. En caso de que no logre ese 75%, ya sea por la instancia de los seminarios y los prácticos, y no logre un recuperatorio, su condición va a ser de escrito y oral, y entonces esa condición de escrito y oral a usted lo obliga a rendir un examen escrito y luego, a la igualdad que los que lograron la regularidad, recién ahí va a rendir un examen oral. Eso ocurre en el mismo día de llamado a exámenes. En caso de que no lo lograse y está por el 50% o menos, usted está en estado de recursante, lo cual significa que el año próximo tendrá que recursar esta materia. Por el momento no entremos en más detalles porque esta es la parte que a mí como profesor la pongo en un lugar secundario a esta altura del cursado, porque este es el comienzo de una gran decisión que ustedes han tomado en su vida, y es hacer una instancia de formación superior, que es la instancia universitaria, para mí de muchísimo valor porque es la única instancia o es la primera, por decirlo así, que ustedes han tomado por decisión propia. Ustedes han decidido ser médicos. Antes no, porque el primario y secundario siempre fueron condicionados por sus padres, por amistades o por lo que fuera, pero la universidad es el gran paso, la formación superior. Y han elegido una carrera que no es cualquiera, sin desmerecer a ninguna. Han elegido una profesión del arte de curar, por lo tanto, el rol y la responsabilidad que les cabe a ustedes desde este primer momento, desde este primer teórico, primera actividad de nuestra cátedra, como lo serán con las otras cátedras que ya están cursando, es dar lo mejor de cada uno para ser los mejores que se puedan con las mayores responsabilidades que les caben como futuros médicos. Por el momento no les voy a adelantar nada más para no atosigarlos con información. Esta es la presentación y a continuación comenzaremos con el teórico de agua y célula. Muchas gracias. Bien, retomando con nuestra clase teórica, aquí tienen el título, la célula, conceptos generales para la comprensión de los fenómenos bioquímicos. Este título es muy decidor a la hora de que ustedes van a cambiar una forma de ver a la célula, por más que la habrán estudiado en el secundario, en su preuniversitario, con distinta profundidad, dependiendo del colegio en el cual asistieron en el secundario. Pero cuando usted dice la célula para comprender los fenómenos bioquímicos, es porque necesitamos estudiar y conocer esta célula como la unidad básica de la vida, es decir, como algo vivo. Ustedes saben muy bien que en su definición, la célula es una estructura que está compuesta por múltiples organelos y que en conjunto y en función de de esta actividad de los organelos, en forma ordenada y especializada, permiten que la célula funcione como un todo. Es así
que esta definición que he elegido aquí, que ustedes la habrán visto porque esto está dentro de lo que aparecen como dibujos, imágenes en Google, pero lo que me interesa mayormente es que ustedes vean a la célula como la unidad básica de la vida, que es una máquina sorprendente, capaz de trabajar independientemente. Está compuesta por pequeñas organelas encargadas de una función específica que se unen para dar vida a un todo que multiplicado por millones de ellas se llama organismo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo ver una célula de distintas proyecciones y de hecho ustedes lo están haciendo en este momento porque ustedes también están viendo las células desde su proyección de la histología. Y allí lo que se busca es ver las formas, las estructuras, las distintas partes que pueden componer a una célula, pero no del perfil biológico celular molecular en donde encontramos a una célula dinámica, en donde cada una de sus organelas, como las vamos a estudiar a continuación, tiene una función definida. Que ninguna de ellas puede cumplir los roles de las otras y tampoco ninguna de ellas puede dar más función que la que le corresponde en función de lo que la célula necesita. Es decir, es un fenómeno adaptativo el que realiza la célula en función de todo su entorno. La anatomía estudia ya al órgano, es decir, estudia la función en sí misma de todas estas asociaciones de células en donde aparece otro concepto que no deja de lado al concepto de la unidad básica de la vida, pero incorpora un nuevo concepto que se llama especialización. Esto quiere decir que si yo digo una nefrona es una célula, un hepatocito es una célula, una neurona es una célula, un astrocito es una célula, todas son células, responden a esta definición, tienen las organelas que vamos a ver a continuación y que ustedes ya conocen por sus cursos previos, pero son especializadas. Es decir, cada una de ellas cumple un rol definido dentro del tejido que componen y del órgano que constituyen. Por lo tanto, es importante incorporar desde ya en este curso de bioquímica que la palabra bio adelante de la química es conocer el lenguaje que permite que esta célula, a través de la funcionalidad de sus organelas, mediante reacciones químicas específicas, logren la función que le permite a la célula estar viva. Y por proyección, que nosotros estemos vivos. Asimismo, en esta otra diapo que ustedes tienen aquí, voy a hacer uso de una herramientita que me permite este programita. Pueden ver cosas que ustedes ya han hecho y yo no me voy a detener, pero los organelas tienen nombres específicos. Empezamos por la más clásica de todo, que es la membrana plasmática, pero también podemos ver un espacio que se genera entre el espacio que limita la membrana, que es el extracelular y es el intracelular, y entonces aparece el citoplasma. A su vez, en el centro, como gran concentrador de la información genética, el núcleo, el gran el gran lector a través del RNA ribosomal que se encuentra contenido en los ribosomas, vacuolas de distinto tipo que en su interior se llevan adelante distintos procesos celulares, la mitocondria como la gran usina o fuente generadora de la energía biológica llamada ATP. Entonces, como pueden ver, esto que para ustedes es muy común, yo no me voy a detener en particular en ninguno de ellos, sino que vamos a empezar el estudio por separado de cada una de ellas. Entonces, el primer gráfico o la primera forma de ordenarnos un poco en esta estructura es decir, bueno, separemos las partes de la célula de manera tal que nos permita a nosotros una comprensión más integrada de este orden cuasi perfecto que permite a la vida celular. Entonces es eh, una célula podemos dividirlas, existen muchos gráficos como les dije, pero vamos a tomar el más simple de todos, que nos permita entender. Tenemos un espacio dentro de la célula que se llama citoplasma y tenemos un núcleo. Algunos grupos de estudiosos y libros lo contienen al núcleo como algo que lo separa dentro de esta gran estructura. Otros, el núcleo, como a mí me gusta verlo en particular, es una especialización más de la célula que encierra en su interior a la información genética a través del ADN y toda la herramienta que nos permite leer gen por gen para poder obtener la síntesis de lo que ellos codifican.
pero vamos al mismo esquemita, citoplasma y núcleo. En el citoplasma se encuentran las organelas y las inclusiones. Estas organelas, si empezamos por las organelas, vamos a separarlas en dos grandes grupos, aquellas que se encuentran limitadas por membranas y aquellas que se encuentran no limitadas por membranas. Aquellas que se encuentran limitadas por membranas, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué deben existir límites a una membrana? Eso genera ubicaciones específicas. Y estas ubicaciones específicas no son caprichosas, sino que responden a un orden interno dentro de la célula que permiten que los procesos se lleven a cabo en tiempo y forma correcta. Cualquier tipo de disfunción dentro de lo que es la estructura celular genera que la célula no pueda continuar con su vida, o esto lleva a lo que se llaman deformaciones de lo que es la estructura del citoesqueleto celular, que no permite que la célula sea un organismo que viva demasiado tiempo. Entonces, si vemos dentro de los organelas limitadas por membrana, aparece la membrana plasmática o membrana celular plasmática, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, especializaciones dentro del rugoso, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los lisosomas, los endosomas, los peroxisomas, y me faltó agregar acá, porque está mal ubicado en la próxima diapo, que son los ribosomas. Entonces, cuando vamos a las estructuras no limitadas por membrana, rápidamente, al no tener límites, nos marca a nosotros claramente que estos elementos del citoesqueleto se mueven libremente, pero no en forma errática ni mucho menos, sino que están perfectamente orientados sus movimientos para trabajar en forma sincronizada entre las distintas organelas limitadas por membrana y ellos para poder movilizar estructuras del punto de vista de moléculas, como es el lenguaje celular. El lenguaje célula-célula es molecular, intracelularmente también lo es molecular, y entonces esas moléculas de síntesis o desinformaciones o moléculas que no pertenecen a las células van a movilizarse a las distintas organelas. Es por eso que dice que forman parte de lo que se llama el citoesqueleto, y aparecen los microtúbulos, los filamentos de distintos tipos y los centríolos. Como le dije, ribosomas está mal ubicado aquí y pertenece al otro grupo. Ahora, hasta ahora hemos hecho dibujos y hasta ahora hemos tratado de explicar en forma muy general cómo es una célula. Entonces, lo mejor, veamos una foto de ella en donde vemos que todas estas cuestiones que nos permiten la gráfica y el dibujo pasan a ser instrumentos de aprendizaje, pero no nos permiten tener una visión acabada de cómo debe ser una célula. Es aquí que le presento una célula en donde, como ya les dije, el gran límite celular, la membrana plasmática, y en su interior uno ya no puede ver en detalle todo lo que el dibujo nos mostraba. Sí podemos ver por el tipo de tinción el núcleo, pero aquí ustedes verán un entramado muy blanco, como si fueran telas de araña, y esta foto la he elegido porque me gusta mucho el concepto que encierra todo este entramado, porque habla de que es dinámico, que es una célula viva en donde todos sus procesos metabólicos celulares, sus procesos asociados a movilizaciones y funciones para cada una de las organelas es dinámico, y lo que se ve chiquito en la tabla cuando dice microtúbulos, distintos tipos de filamentos, centriolos, etcétera, será poquito en la cantidad, pero es muy dinámico en el movimiento, y entonces en esta foto real que tiene fluorescencia, ustedes pueden ver cómo es tan dinámica de movimiento. Y entonces aquí tenemos lo que se llama la célula viva, y que ella se mueve vive gracias a los fenómenos bioquímicos que ocurren en su interior. Entonces, si volvemos a la gráfica y empezamos a estudiar uno por uno en particular, podemos ver a la primera de ellas, que es la membrana celular. Y ustedes habrán estudiado ya para el pre y la habrán definido y habrán dicho qué es una membrana celular. Y entonces la definición rápida que yo tengo ahora es una bicapa lipídica fluida. Y entonces usted dice, bueno, pero ¿qué quiere decir eso? A ver, lo puedo estudiar de memoria y me acuerdo, es una bicapa lipídica fluida. Pero no, ustedes rápidamente tienen que hacer la comprensión y la proyección y decir, vamos a partir críticamente esta definición.
es una bicapa lipídica. Quiere decir, básicamente, que está constituida por lípidos. Básicamente son fosfolípidos con algunas estructuras de lípidos de otro tipo, como el colesterol, pero no nos vamos a referir a eso en este momento. Y entonces tengo que ir a la estructura molecular. Y aquí caemos en un punto en donde yo siempre me tomo un, un minutito. Y esto es cuando digo estructura y forma molecular, aparece la palabra fórmula. La fórmula molecular que tanto ha traumatizado a generaciones de estudiantes de distintas disciplinas, hasta ha generado un trauma innecesario porque la fórmula es un elemento de información, porque responde a lo que luego nosotros vamos a ver como el comportamiento molecular. Cuando ustedes estudiaron lípidos, o les mencionaron lípidos, dijeron son sustancias hidrófobas, quiere decir que generan una reacción de rechazo al agua. Bastaba hacer el experimento clásico del tubito de ensayo con agua y aceite y ver que se generaban dos fases, dos componentes, cuando estudiaron sistemas materiales, y entonces uno dice, acá se demuestra la hidrofobicidad. Perfecto. Si mantuviéramos solo ese concepto, nosotros estaríamos en un serio problema, porque significa que las sustancias que tienen agua no podrían convivir con los lípidos. Y si ustedes se fijan una célula y dicen la membrana celular es una bicapa lipídica y por fuera hay agua y por dentro hay agua, significa que la molécula, que es una molécula viva, debe adoptar un comportamiento que le permita vivir en ese medio que por definición le es adverso, pero que por realidad no es adverso en lo más mínimo, sino que hay tipos de interacciones de las sustancias lipídicas, entre otros, que explican la estabilidad que tienen las membranas celulares, en donde los ácidos grasos se organizan bajo la forma de bicapa, en donde, como pueden ver acá en este dibujo que tiene perlitas y alfileres, estas perlas son las cabezas hidrofóbicas que responden al grupo orgánico, al grupo funcional orgánico carboxilo, COOH, y hacia abajo lo que es la cola hidrofóbica de los ácidos grasos, carbono, hidrógeno de distinta longitud. Ahora bien, quiere decir que lo hidrófobo en sí mismo tiene una gran fuerza de interacción entre los grupos carbonados y lo hidrófilo tiene una gran fuerza de interacción con el agua, H2O, y esa fuerza de interacción, que nos vamos a referir más hacia el final del teórico, nos lleva a ver una palabra que se llama puente hidrógeno, lo cual nos da un concepto importantísimo para este concepto de la vida y la biología celular, en donde dice que todas las moléculas que sean necesarias para poder llevar adelante los fenómenos vitales, biomoléculas, tienen que interaccionar con el agua y a su vez, para que sean utilizadas por las células, tienen que tener una dinámica de movimiento en su interior y su exterior que le permita llevar adelante lo que llamaríamos, para que nos entendamos, la vida celular normal. Entonces, siguiendo con los dibujitos y los más elementales, si uno dijera solamente el concepto que es una bicapa lipídica fluida, nos están faltando algunos conceptos de incorporar a la membrana celular, en donde en esta membrana celular lo que nosotros vemos, voy a volver al puntero de color, en donde aquí estamos viendo lo que vimos en el gráfico de recién, pero para entender lo que es una dinámica de membrana fluida, tenemos que entender que deben existir otro tipo de biomoléculas conformando la membrana celular y que le permitan a esta célula que interacciones desde el interior hacia el exterior y del exterior hacia el interior y se pueda cumplir las funciones, las múltiples funciones que una célula requiere. Es por eso que aparecen estructuras macroestructuras, ya que son macromoléculas, que son estas que están acá, voy a marcar una para no rayonear tanto, que se llaman proteínas. Las proteínas son los grandes componentes de la membrana celular, son generalmente proteínas complejas de la estructura asociativa entre glicoproteínas que cumplen funciones muy importantes a nivel de la vida celular. Es así que a la misma manera que tenemos glicoproteínas, quiere decir que estas proteínas a su vez están asociadas con moléculas de otra naturaleza,
como son los glúcidos, y también nos permiten entender que existen otras moléculas dentro de la membrana como constituyente de la membrana celular, que son moléculas complejas también, que se llaman glucolípidos o glicolípidos. Las proteínas, como bien lo estudiarán también más adelante cuando veamos el capítulo en particular, saben que existen distintos tipos de proteínas, entre ellos las proteínas integrales, quiere decir que van del intracelular al extracelular, pero tenemos también proteínas periféricas, quiere decir que están asociados solo al espacio extracelular, como también tenemos proteínas periféricas que están asociadas al espacio intracelular. Cada una de ellas con funciones específicas. Como podemos ver en el próximo gráfico, y salimos de un gráfico, de un dibujo bastante elemental porque es solo para la comprensión, pongámosles nombre y apellido a estas funciones específicas que nos van a dar la dimensión de lo que es cuando hablamos de una bicapa lipídica fluida y dinámica. Y entonces acá ustedes están viendo, vamos a cambiar el puntero, ustedes están viendo distintos tipos de proteínas, las que tienen color azul, y luego una membrana y la bicapa lipídica. Estos blanquitos que están acá son estructuras, como les dije, otro tipo de lípidos que nos responden a estructuras de fosfolípidos, que es el colesterol, a quien nos vamos a dedicar cuando llegue el momento de los lípidos. Dentro de las funciones que tienen estas proteínas son variables. Una proteína puede tener, como esta, una función estructural, quiere decir que es parte de la bicapa lipídica y cumple funciones a la dinámica estructural. Y si bien usted ve que es una proteína integral y tiene formita de berenjena, como lo ha dibujado el autor, debe tener en su estructura aminoácidica aminoácidos que son de naturaleza hidrofóbica que le permiten estar interaccionando en esta parte de la membrana celular que es hidrofóbica y parte de su secuencia aminoácidica, como toda proteína, de características hidrofílicas que se orientarán hacia la parte externa, hacia la parte interna. La proteína estructural. Este segundo dibujo que vemos acá tiene una particularidad a la que tomaré un dibujito, un color, perdón, que es esto lo que quiero que focalicen, en donde ustedes pueden ver que existe un espacio, el cual el autor lo ha dibujado con una forma en particular, y esto es una proteína que tiene función de receptor. Entonces usted dice, una proteína también es proteína, también una estructura aminoácidica, se encuentra en la membrana celular, y estos receptores pueden encontrarse no solamente en la membrana, también en el núcleo, en la membrana del núcleo celular, pero no vamos a referir a eso, sino que lo importante es entender que si bien esto es un dibujo, esto es una proteína, otra biomolécula, una función diferente dentro de las tantas que tienen las proteínas, pero a su vez su secuencia aminoácidica que conforma este lugar genera un espacio que se llama sitio de unión a un ligando. ¿Qué puede ser un ligando? En esta primera clase puede ser una hormona, puede ser un neurotransmisor, puede ser un mensaje como las interleuquinas, un mensaje de la inmunidad, pueden ser moléculas de distinta naturaleza. Lo importante es que el nombre ya indica qué hace esa proteína ahí, y es que el nombre indica que es un receptor. La interacción de este ligando en la naturaleza que sea con el receptor lleva a cambios conformacionales, porque no es lo mismo que este espacio esté vacío sin ligando a que esté con un ligando, porque el cambio conformacional induce cambios y activaciones a nivel intracelular para que se lleven adelante y se cumplan procesos de las células. Y entonces les menciono uno que, porque seguramente lo han leído, lo han estudiado en el preuniversitario, y la palabra es glucólisis. Si le es familiar, gluco es glucosa, lisis es destrucción, que desde el punto de vista bioquímico es uso. El uso de la glucosa no es una cuestión libre de la célula. Todos sabemos que las células necesitan glucosa para poder proveerse de ATP a nivel mitocondrial, pero para eso tienen que existir fenómenos metabólicos celulares que lleven a la transformación de la glucosa a esas moléculas que en la mitocondria activan los fenómenos productores de ATP. Pero ustedes saben que para que la glucosa se internalice e ingrese a la célula requiere de un mensajero, y ese mensajero se llama insulina, y la insulina hace muchas cosas como mensaje, y no solamente activar los fenómenos metabólicos como la glucólisis a las que les mencionaba, sino que también la llegada de
insulina a este espacio y un receptor específico de insulina, desencadena una serie de fenómenos bioquímicos de mensaje intracelular que inducen a que la glucólisis comience, pero también induce a que los transportadores de glucosa se movilicen a la membrana y puedan tomar glucosa del extracelular e introducirla al intracelular para que la glucólisis pueda llevarse adelante. Mencioné la glucólisis porque no quiero caer en metabolismo, que es tema específico de la bioquímica 2. Pasemos ahora a este gráfico, y aquí tenemos una proteína, otra proteína con otra función. Como podrán ver, en esta proteína existe un canal en el medio. Entonces rápidamente, seguro ustedes ya habrán dilucidado que estoy hablando de un canal iónico. ¿Qué tiene en particular este canal iónico? Que es una proteína que se estructura dentro de su tridimensión con un poro en el medio, donde obviamente la organización y la disposición de los aminoácidos constituyentes de estas proteínas serán hidrofílicos o polares. ¿Por qué? Porque en su interior van a circular iones, mientras que la constitución de la cara externa de esta proteína debe tener aminoácidos hidrofóbicos porque están intercalados en una bicapa lipídica con una gran fuerza hidrofóbica. Sin embargo, es una proteína estable. Sin embargo, es una proteína que permite una gran función, ya que es que se movilicen iones del exterior al interior y viceversa. Y ahí en donde entra otro grupo de proteínas a las que quiero hacer mención, que son particularmente las acuaporinas, las cuales son estas proteínas que generan esta función de permitir que el agua se movilice entre los distintos espacios. Voy adelantándome un poquito hacia el final, para el final de este teórico, en donde ustedes saben que es fundamental para la vida que los líquidos y el agua se movilicen, no solamente como agua H2O pura, sino los solutos disueltos en ella también, entre los compartimentos para que la homeostasis hidromineral celular, tisular, permita la vida celular y las funciones fisiológicas en forma correcta y ordenada. En esta nueva diapositiva entonces salimos un poco de los dibujos y nos vamos a una microfotografía electrónica de transmisión, puntualmente un hepatocito de rata, en donde 200.000 aumentos nos permiten ver las distintas estructuras celulares tal cual lo veníamos charlando desde el comienzo de la clase. Como pueden ver ustedes, la perfección del dibujo que marca un núcleo en forma circular y dice en su interior se encuentra el ADN, no lo es como tal en una célula real, y aquí si ven el puntero yo le estoy haciendo lo que es la membrana nuclear, lo estoy marcando, y entonces también empezamos a ver estructuras que, como indica su título, retículo endoplasmático rugoso, vemos claramente que no es un capricho el nombre, ni es un invento, como inventar un nombre porque alguien lo descubrió, porque habrán visto muchos nombres de partes de la célula que llevan el nombre de digamos, de la persona que lo describió por primera vez, así como puede decir usted el aparato de Golgi. Pero entonces vemos acá que el nombre retículo endoplasmático rugoso no es ningún capricho, ya que puede ver cómo es la estructura y cómo se ve el retículo endoplasmático rugoso. Primera de las cosas. Segunda de las cosas importantes observar en esta foto, que la ubicación, como les dije hace un tiempo atrás, unos minutos atrás, no es caprichosa, ya que ustedes saben muy bien que el retículo endoplasmático rugoso está muy ligado a la síntesis de proteínas junto con los ribosomas, y la síntesis de proteínas involucran a la lectura del gen, la codificación de un RNA mensajero para luego hacer una traducción a nivel ribosomal de esta secuencia de nucleótidos que componen el gen a una proteína específica que será sintetizada y luego organizada en la especialización del aparato de Golgi. Entonces, si me permiten, y a modo de resumen, si uno tuviera que decir, bueno, ya sé que no es una ubicación caprichosa, pero hay una relación muy directa entre el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso y los ribosomas. Y de allí la posición que encuentra dentro de las células. Ahora, si a mí me dicen puntualmente cómo lo puedo sintetizar a toda esta función, y entonces vienen a este pedacito que está acá abajo, y entonces ustedes dicen sistema celular de síntesis de proteínas junto con los ribosomas.
si me permiten, voy a volver sobre este, pero también me sirve para mostrarles esta foto de los elementos celulares que vieron en las tablitas. También podemos ver aquí las vacuolas, ¿sí? Podemos ver aquí otro tipo de estructuras densas que pueden responder al sistema de endomembranas, como les estuve mencionando. Y entonces esta microfotografía electrónica es muy decidora, aparte de lo que ustedes ya vieron por la parte de los dibujos, como veníamos viendo, pues ya con una célula en particular que nos es de gran utilidad. Si pasamos al aparato de Golgi, como ya saben ustedes, el aparato de Golgi es el sistema de organización de lo que se llaman las modificaciones post-traduccionales. ¿Qué es esto de la modificación post-traduccional? Que una proteína tal cual es sintetizada luego de la lectura a nivel ribosomal no cumple ninguna función. No es una proteína, si bien es una proteína que genéticamente tiene una identidad, y es lo que corresponde y es normal esa identidad, no es funcionalmente activa. ¿Por qué digo esto? Porque se debe estructurar. Ustedes habrán estudiado ya que las proteínas son macromoléculas, biomoléculas sí, y macromoléculas aparte por su peso y tamaño molecular, que cumplen, que tienen estructuras primarias, secundarias y terciarias, y algunas o muchas de ellas cuaternarias, dependiendo de cuál sea la especialización de su función. Y es aquí en el aparato de Golgi donde se producen lo que se llama las modificaciones post-traduccionales. Es decir, una vez que se ha hecho la traducción a nivel de los ribosomas en el retículo endoplasmático rugoso a nivel del aparato de Golgi, es donde la proteína logra su estructura 3D. Luego cada una de las estructuras las estudiaremos paso por paso cuando veamos la unidad de proteínas. Es así que, lograda esta estructura, la proteína se hace funcional. Y al serse funcional, entonces ahora tenemos una proteína íntegra con una función definida. Si van a las diapositivas anteriores, recordarán lo que les dije: estructurales, canales iónicos, receptores. Y podríamos seguir sumando cuestiones más dinámicas que también ustedes alguna vez han escuchado, como enzimas, catalizadores biológicos y otro tipo de moléculas que tienen estructura proteica y que cumplen otra variedad de funciones. Entonces, si cerramos aquí, podemos decir que el aparato de Golgi es donde ocurren las modificaciones post-traduccionales, empaquetamiento, que significa estructuración, y la distribución de las proteínas secretadas por la célula, es decir, que se ubiquen posterior a esta instancia en el lugar donde cumplirían o deben cumplir su función dentro de la dinámica de la vida celular. Si pasamos ahora a la mitocondria, ya todos conocen la mitocondria, que tiene una forma, si ustedes me permiten, una forma de Moisés, Moisés, donde contiene al bebé, y tenemos la matriz mitocondrial y lo que se llaman las crestas mitocondriales. Desde el punto de vista estructural, histología, está muy bien, la ubicamos, las vemos, está perfecto. Esto es microfotografía también de hepatocito de rata. Esta microfotografía nos permite a nosotros, desde la proyección bioquímica, darnos cuenta de que los fenómenos bioquímicos propios de cada organela no ocurren todos al azar en cualquier lugar, sino que ustedes ya habrán escuchado hablar del ciclo de Krebs, que dice el ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial. Al igual que también verán hacia la parte de la bioquímica 2 que otros fenómenos metabólicos muy relacionados con la obtención de derivados que activan los fenómenos de energía también ocurren en la matriz mitocondrial. Pero focalicemos el ciclo de Krebs, que les puede resultar familiar, ocurre en la matriz mitocondrial. Sin embargo, en la fosforilación oxidativa o la cadena de movilización de electrones, también llamada cadena respiratoria, ocurre en las crestas mitocondriales, en la cara interna de la membrana mitocondrial, que es una organización en particular que es verdaderamente la usina celular donde se produce la fosforilación de los ADP para formar ATP. La acción es sinérgica y conjunta, la ubicación es diferencial. Metabólicamente entre las dos nos permiten a nosotros obtener lo que se llama la energía biológica, también llamada ATP. Entonces, como les dije, la formita de Moisés, si yo tengo que ver cómo es o poder sintetizar qué es lo que es o qué función cumplen las mitocondrias, podemos decir que contienen el sistema enzimático que genera ATP por medio del ciclo de Krebs,
y la fosforilación oxidativa. Ahora, no es un capricho que vean en este dibujito, yo voy marcando lo que es matriz de lo que es cresta. Entonces ahí ustedes claramente pueden ver la especificidad en el espacio real dentro de la organela donde ocurren estos fenómenos. A modo de ejemplo, simplemente, y no es para que entremos en pánico, les voy a mostrar, voy a cambiar puntero, les voy a mostrar de qué estoy hablando. El ciclo de Krebs, una serie de reacciones que comienzan por activación de distintos metabolismos para conformar acetil-CoA y que se generen intermediarios productores de energía, esto matriz mitocondrial. Cadena respiratoria, crestas mitocondriales. Y aquí fosforilación oxidativa y aquí decarboxilación oxidativa. Todos estos nombres que le voy dando es para que se le vayan haciendo familiares, algo que se debe empezar a incorporar de esta misma clase, y es que los fenómenos biológicos son dinámicos. Por lo tanto, la bioquímica es dinámica y debe ser interpretada como tal. Es un cambio que tiene que ocurrir en ustedes de a poco a medida que vamos incorporando las temáticas. No esperen lograrlo hoy día porque venimos de una formación secundaria de conocimientos extremadamente estáticos. Es decir, los glúcidos se definen, el agua se define, las cosas se clasifican, pero nunca se le dio la proyección, porque obviamente la formación secundaria no lo enfoca desde ese perfil, pero aquí nosotros tenemos la obligación, y no me refiero a mí y al equipo docente, sino a ustedes, que empiecen a darle la dinámica de que esto no es un gráfico, esto es algo que está ocurriendo en tiempo real. Entonces aparece esta foto y usted dice, qué asco. Y entonces usted dice como, ¿por qué le va a dar asco esto? Y entonces, si estuviéramos en clase, yo le preguntaría esto qué es lo que es, y la mayoría diría es una babosa. Lo cual está mal decirle así, pero su nombre indica un poco cuál es eh, su contextura exterior y la forma que tiene. Podrán ver aquí el brillo que tiene porque pues, tiene una sustancia mucilaginosa pegajosa que es propio de su estructura y que le permite movilizarse sobre cualquier superficie. Esto es un caracol que no tiene la concha que siempre cubre y que no todos los caracoles la tienen por qué tener. Es una especie de caracol, en particular del norte de los Estados Unidos, que se llama caracol tigre, simplemente para que lo vean como tal. Es verdaderamente muy grande. Y con esto es lo que a mí me gusta incorporar un concepto, que es la continuidad de este teórico, y es el tema agua. Los seres vivos, para que estemos vivos, y es una de las bondades del planeta Tierra, y ustedes verán que las grandes campañas de la NASA apuntan a buscar eh, agua en otros planetas, y no es un capricho de la NASA ni de los quien la buscan. ¿Por qué? Porque para nosotros es el elemento principal de la vida. Porque todos los fenómenos biológicos ocurren en medio acuoso, y esa agua es un componente natural, por supuesto, pero fundamental para la vida. Y entonces ustedes han estudiado ya en el preuniversitario muchas cosas. Entonces usted decía, cuando un óxido ácido se mezcla con agua se forma un ácido, un óxido básico se forma un hidróxido. Si mezclo un ácido con un hidróxido se forma una sal, y luego si combino sales intercambio cationes y bla 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 bla, y todas esas cosas que eran de la química general y estaban bien a su nivel. Simplemente es que yo les pregunto a ustedes ahora, ¿cómo hacemos para entender todo esto que fue secuencialmente aprendido y decir está ocurriendo dentro de este caracol tigre? O peor aún, o mejor aún, mejor dicho, ¿cuántos fenómenos iguales que están ocurriendo en este ser vivo están ocurriendo en mí, que también soy un ser vivo? ¿Y qué tenemos en común este caracol con nosotros? Que entre los tantos componentes que tenemos tienen proteínas. Esto es músculo puro, no hay esqueleto. ¿Tienen tejido conectivo? Sí. ¿Tienen agua? Sí. ¿Tienen tejido muscular? Sí. ¿Se alimentan de derivados glucídicos? Sí. La diferencia es que ellos lo obtienen de celulosa, es decir, plantas, vegetales. Nosotros lo obtenemos a través de la incorporación
de otros compuestos que tienen glucosa en un formato molecular diferente. No quiero adelantarme, hay todo un teórico de glúcidos y ahí lo explicaré en detalle la química y bioquímica glucídica. Pero para introducir al agua, ¿qué mejor algo que tiene en su peso corporal o en su peso total el 90% es agua? A medida que se van incorporando otras moléculas que son adaptativas, que son evolutivas, porque si este caracol está vivo en el año 2020 y yo estoy vivo en el año 2020 es porque hemos evolucionado y nos hemos adaptado a los medios, así lo dijo Don Darwin y no se equivocó. Y si bien podemos tener otro tipo de definiciones dentro de la biología, tampoco están equivocadas, siempre son aditivas y sumatorias. Tenemos algo en común y es que tenemos esta molécula que es fundamental en la vida. El porcentaje cambia, sí, varía muchísimo. Yo no tengo el 90% de agua en mi cuerpo, de hecho si tuviera el 90% de agua en mi cuerpo sería incompatible con mi vida. Sin embargo, el 90% de agua en este cuerpo es lo compatible con su vida. Tenemos en común el agua, a eso es lo que quiero decir. Ahora, si cambiamos y vamos a este, que de acuerdo al país que se trate, le van subiendo o bajando las patas, desde 100 pies a 1000 pies, vemos que aparecen otro tipo de estructuras dentro de su estructura eh, exterior. Entonces acá vemos, por ejemplo, el flash de la máquina con que se sacó, cómo se refleja. Esto es brillo. Esta cuestión brillante que tiene esta cobertura de tipo queratínica son glúcidos entre los componentes y vemos que su porcentaje de agua es bastante inferior al del caracol que vimos recién, ya que el porcentaje de agua aquí es del 65-70%, es decir, parecido al porcentaje que tengo yo, que tienen ustedes. Aparecen otras estructuras que le dan ciertas características propias de la especie. ¿Por qué? Porque en el de recién nosotros veíamos casi todo masa muscular, mucha proteína, y en este aparecen estructuras glucídicas como una estructura de cobertura dentro de la superficie, y estos glúcidos, ¿sí?, de cobertura están en mayor cantidad que en el caracol y no sé en cuánto el porcentaje respecto de nosotros. Pero si cerramos y queremos ver algo más porcentual, nos vamos arrimando un poquito en las especies en donde decimos, ¿el agua es semejante a nosotros? Sí, esto no es una rata, es una ardilla, pero tiene particularidades dentro de su genética en donde aparece mucha más masa muscular, quiere decir que hay mucha más proteína, que tiene pelos, por lo tanto está con una protección importante propia de su especie por el hábitat donde ella se mueve, donde vive, en su colonia, etcétera. Y si lo ven, este animalito, esta ardilla, tiene la particularidad de que se está alimentando con el fruto de la piña, fruto de los pinos, en donde ella se alimenta de celulosa. Como saben perfectamente, para ella va a generar su glucólisis y va a generar su producción de ATP que le brindará la temperatura y le brindará todas las necesidades de energía para poder llevar adelante su ciclo vital. Pero también, a diferencia de nosotros que obtenemos también glúcidos, no los podemos obtener a través de la celulosa, ya que no tenemos sistemas enzimáticos que nos permitan degradar la celulosa, que tiene el mismo componente como polisacárido que el almidón, que es el que incorporamos nosotros en nuestros alimentos, fideos, tortitas, pan, etcétera, etcétera, pero no tenemos celulosa. Si bien nosotros consumimos vegetales, la celulosa no es digerible y no es transformada en un nutriente celular, es excretada a través del tubo intestinal, mientras para esta ardilla es vital, para el caracol es vital, y ellos tienen los sistemas enzimáticos que les permiten a sus células poder degradar esa celulosa en glucosa y utilizarla como fuente energética. El fin común está resuelto, tenemos ATP, ellos tienen ATP, nosotros tenemos ATP, el caracol tiene ATP, pero lo obtenemos de maneras diferentes porque tenemos especializaciones celulares diferentes que requieren distintos sustratos para poder llevar adelante el fenómeno metabólico que nos permite a nosotros obtener esos compuestos o nutrientes celulares o moléculas de uso celular que movilizan la producción de energía. Y entonces cerramos hasta esta parte del teórico diciendo, bueno, perfecto, vamos a lo más especializado. 9 meses de gestación, masa encefálica importante respecto de otras especies,
sistemas de comportamientos diferentes propios de la especie, adaptativos, dependiendo de las circunstancias, pero finalmente y como conclusión, y no es una casualidad, este es el cráter de un volcán en los Estados Unidos, que tiene 500 metros de profundidad, el agua. El agua, componente vital, componente que permite que todos los fenómenos metabólicos celulares de todos los seres vivos se lleven adelante. Y esta gran definición que pusimos al comienzo, en donde la célula es la unidad básica de la vida, que tiene múltiples organelas que trabajan en forma especializada, pero que se unen como un todo para permitir y llevar adelante lo que es la vida celular, se ve complementado en que todos esos fenómenos ocurren en medios acuosos. Voy a utilizar un segundito, no es que quiera tener una función de actor principal en este video, simplemente quiero decirles que ustedes administren el video en función de lo que consideren necesario. Por ejemplo, si a medida que yo voy hablando ustedes quieren ir tomando algún apunte o tienen un libro al lado y van señalando o resaltando o lo que fuera, o se cansaron o tocaron el timbre de su casa o por hoy basta y mañana volver a continuar, sepan que esta es una gran herramienta y que esto se los permite. Por eso yo me he tomado también lo mismo que les estoy diciendo, un tiempo para no hablar en forma continua, sino que esto salga lo más ordenado posible. Así que administrenlo en función de sus tiempos. Y la palabra esa quiero hacer mucho énfasis. Ustedes están haciendo anatomía, histología, bioquímica como los tres grandes fuertes, pero aparecen otras materias que también están cursando. Por lo tanto, la parte del pensamiento y el ordenamiento de los tiempos en los estudiantes de primer año es muy importante porque son cambios de conducta que tienen que ir incorporando de a poco, pero no tan lento, porque la semana que viene son glúcidos, las otras semanas son lípidos, al igual que histología será otro práctico, al igual que anatomía saldremos de miembro superior e inferior y pasaremos a cabeza o tronco o lo que fuera. Y entonces se nos empieza a hacer la noche y entonces traten ustedes de hacer uso del mejor tiempo que puedan con esta modalidad de la virtualidad. Bueno, muy bien. Como cerramos en la parte anterior, em, lo que tenemos acá es un gráfico de moléculas de agua. Acá tenemos una molécula en particular, H2O. Y entonces quiero recordar o que recordemos juntos el lugar que ocupan dentro de la tabla periódica estos átomos en particular. El hidrógeno es el elemento número 1 de la tabla, grupo 1, y el oxígeno es del grupo 6. De acuerdo a la organización que don Mendeleev le dio a los átomos, ustedes saben que la organización es electrónica, entonces vemos que uno tiene un solo electrón en su último nivel y el otro tiene 6 electrones. Entonces, desde el punto de vista de la polaridad, es una molécula muy polar y que no permitiría de ninguna manera que sus átomos se orienten de otra forma que no sea angulada. Como pueden ver acá, es una disposición de 104.5 grados, lo que permite que los enlaces del hidrógeno hacia el oxígeno tengan una abertura tal que la gran electronegatividad del oxígeno no afecte a la electropositividad del hidrógeno. Hacen enlaces covalentes y este enlace covalente permite que se logre la estabilidad atómica con un desplazamiento de la nube electrónica de los hidrógenos hacia el oxígeno bajo una forma angulada de 104.5. Nada más que para recordar y refrescar cosas que ustedes deben manejar a la fecha por el curso de ingreso o lo que hayan estudiado antes en sus colegios. Ahora bien, ¿cómo es el comportamiento del agua? Y entonces aparece acá el agua como un solvente. ¿Qué es esto? Que las moléculas que van a tener interacción desde el punto de vista de la vida con, con el agua tienen que hacerlo de una manera tal que permita estabilidad molecular y si esa estabilidad existe, pues va a haber disolución. Y entonces es así
que aparece la primera de ellas y que dice que el agua interacciona con ella misma. Al interaccionar con ella misma genera esto que, como verán, estos se llaman enlaces, son sólidos, y estos se llaman puentes, son líneas cortadas. El agua en sí misma es un dipolo, un alfa menos, menos menos, porque el oxígeno es menos 2, y este es alfa más 1, alfa más 1. Estoy hablando de un dipolo estable, 104.5 grados. Pero también significa que la molécula de agua puede interaccionar mediante puente hidrógeno en su alfa menos menos con un alfa más de otra molécula de agua, y entonces se generan lo que se llaman, para dejar de hablar de letras griegas y etcétera, sino que esto es un dipolo, se generan atracciones entre las moléculas de agua que dan una gran fortaleza y cohesión a todo el sistema de moléculas de agua. Ustedes recordarán 602 por 10 a la 23 como número de Avogadro, y ustedes decían es un mol de moléculas, que los habrá torturado hasta el cansancio cuando ya ponían una molécula en particular y ver qué cantidad de millones de moléculas están en un mol de ácido nítrico o de sulfato de sodio. No lo sé, no es el caso de ahora, habría que hacer el cálculo. Pero cuando usted tiene un mol de moléculas de agua, ¿cuántos millones de interacciones puente de hidrógenos debe haber? Y debe ser varios millones. Pero si yo lo veo en el contexto, hablo de uniformidad y hablo de homogeneidad, y que los fenómenos ocurren dentro del grado de la solubilidad, porque el agua es el gran solvente universal. Quiere decir que todos aquellos iones o aquellas moléculas que puedan interaccionar mediante puentes de hidrógeno con el agua lograrán solubilidad. Aquellas que no lo pueden hacer no lograrán solubilidad. Pero eso no quiere decir que no puedan interaccionar con el agua, como vamos a ver más adelante. Entendido esto del puente hidrógeno, ustedes habrán visto propiedades físicas y químicas del agua, ¿no? Entonces es un gran solvente, temperatura de fusión, de ebullición, punto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un montón de definiciones que aparecen del agua y que están todas muy bien. Son propiedades físico-químicas, pero yo quiero referir a dos como ejemplo, y uno de ellos es la tensión superficial. ¿Por qué este mosquito no se hunde? Simplemente porque su peso como tal es inferior en fuerza vectorial. Si ustedes lo vieran desde el punto de vista de la física, un vector peso hacia abajo es inferior al vector fuerza que viene desde los puentes de hidrógenos de abajo hacia arriba, y por eso acá tienen un mosquito que está como que pegado, pero no lo está, sino que los mosquitos, y nuestro gran problema del dengue, y nuestros mosquitos poniendo sus huevos sobre la superficie del agua, porque ellos lo pueden hacer ahí. ¿Por qué? Porque no se van a hundir. Sin embargo, si vemos aquí y multiplicamos algunos poquitos gramos, por decirlo así, o miligramos, y lo pasamos a kilogramos, es decir, un bebé de 3,5 kilos, como el lanzar el bebé dentro del agua se produce ruptura de esos puentes hidrógenos. Lo habrán hecho muchas veces en vacaciones, en una pileta, el famoso tirarse a la pileta de bombita y salpicar a todo el mundo. Pues ustedes tienen que vencer una tensión superficial que es producto de todas las interacciones de los puentes hidrógenos entre los miles de millones de moléculas que conforman el volumen que estamos viendo aquí, para luego regenerar esos puentes hidrógenos, porque habrán visto que después de ustedes de tirar una piedra a un río, a un lago, mejor dicho, que un río, agua estancada, rápidamente vuelve la estabilidad sobre la superficie, en lo que no es más ni menos que esta generación de puentes de hidrógeno. Lejos de lo metafórico de los paisajes, de los niños y del mosquito, lo que quiero decir es que dentro de las condiciones de solubilidad, y ustedes estudiaron sistemas materiales en el PRE, habrán visto que una de las condiciones básicas es de que los sistemas sean estables. Y esa estabilidad se logra desde el punto de vista de las interacciones moleculares. Entonces, si tenemos, voy a dar un ejemplo de la química clásica. Usted dice, nunca le des de beber a un ácido, menos si este ácido es el ácido sulfúrico, porque se producen reacciones exergónicas, quiere decir que hay liberación de energía fuertísima y proyección de todo ese ácido hacia afuera, y puede quemar al individuo que está manipulando ese ácido, etc. En pocas palabras, la reacción del ácido sulfúrico con el agua genera y tiene condiciones de interacción que liberan calor. Nosotros tenemos
nuestra condición de que somos individuos que tenemos en agua, que todos los fenómenos de la vida en nuestro organismo ocurren en medios acuosos, pero sí tienen que ocurrir dentro de lo que es un orden de esa interacción entre el fenómeno metabólico y el agua. De allí que la dinámica de movimiento del agua es fundamental. El agua, ustedes saben, se distribuye en distintos compartimentos, que los voy a mencionar de menor a mayor. Tenemos el compartimento intracelular y el compartimento extracelular cuando hablamos de una célula. Pero si ya hacemos una asociación de células, estos compartimentos se van asociando, entonces tenemos un espacio tisular que se llama intersticial. Y luego un espacio que tiene y que moviliza una gran cantidad de agua por nuestro organismo, que es el sistema intravascular. Separándolo luego por venoso arterial, como ustedes quieran, da lo mismo, es el intravascular. Y no son compartimentos estancos, sino que por el contrario son los compartimentos que nos van permitiendo una dinámica de movilización del agua de manera de que todos los mecanismos se vayan compensando entre espacios para que todos los fenómenos vitales ocurran dentro del cuadro de normalidad. Y entonces aparece una palabra, y esta palabra ustedes la habrán utilizado muchas veces o la habrán escuchado, y se llama equilibrio. Ahora, cuando al equilibrio lo queremos llevar al fenómeno vida, tenemos que decirle homeostasis. Y esta homeostasis es justamente el equilibrio o balance que ocurre entre los distintos fenómenos o procesos metabólicos que involucran no solo una reacción del agua, sino que múltiples reacciones, las cuales todas ocurren en medios acuosos. Y la homeostasis en particular es lo que a nosotros nos garantiza la vida como tal. ¿Por qué? Porque el desbalance de la homeostasis es lo que nos lleva luego a los fenómenos patológicos si es que el mecanismo no se puede compensar. Entonces vamos a ver a otras moléculas. Ya vimos las moléculas de agua comportándose entre ellas mismas. Acá tenemos una fotito muy elemental. Entonces, el puente hidrógeno, ¿sí? Y entonces empezamos a ver otro tipo de moléculas que tienen polaridad en alguna parte de su molécula y hidrofobicidad o no buen sistema de interacción hidrofílica con el agua, y entonces aparece lo que se llaman los clásicos compuestos hidrofóbicos, los cuales, lejos de ser el tubo de ensayo con aceite y agua, el cual siempre nos dijeron, pasamos a lo que se llaman estructuras micelares. Y les voy a poner un ejemplo doméstico para que rápidamente lo ubiquen como tal y luego lo pasen a la microestructura que es la vida celular. Este ejemplo doméstico dice que usted puede preparar un chimichurri para ponerle a una carne que lo está asando. Entonces, para preparar un buen chimichurri, independientemente de la mezcla de las hierbas, las cuales son fórmulas caseras que vienen heredadas de generación en generación y no tienen que ver con el genoma, sino que nos van enseñando, tiene dos componentes que son principales. Uno de ellos es el vinagre, el otro es el aceite y luego un complemento de agua para que el chimichurri no sea tan fuerte. Muy bien, terminado lo doméstico, pasamos a ponerle el tapón a la botella donde hemos preparado nuestro chimichurri y vamos a aplicar energía. Y usted dice, ¿cómo voy a aplicar energía? Lo voy a calentar. No, el chimichurri no se calienta. Lo que usted hace es, si me siguen acá, este es el frasco donde yo tengo mi chimichurri y entonces yo voy a agitar. Entonces yo lo que hago es obligar que las moléculas, mediante una energía de choque que estoy poniendo aquí, empiecen a interaccionar entre ellas y empiecen a buscar una disposición que le permita lograr una estabilidad de coexistencia en el mismo sistema material. Es así que aparecen estas famosas pelotitas chiquititas que permiten que las sustancias estén mezcladas sin que se hayan solubilizado unas con otras. A punto tal que si usted deja esa botellita de chimichurri apoyada en la mesa, al cabo de unos 5 minutos las dos fases ya se van a haber vuelto a separar. Y es así que durante la formación, como cuando yo apliqué energía termodinámica bajo la forma de choques moleculares por agitación, podría haber puesto, si lo permitieran otras sustancias, fuego, podría haber puesto microondas, etcétera, es decir, energía. Lo que yo logré fue puntualmente que tomaran una disposición tridimensional para interaccionar con el agua, en donde las
gotitas de aceite, componentes compuestas por gran cantidad de ácidos grasos, ubica en su parte hidrofílica, que son los grupos polares carboxilo, COOH, hacia la parte exterior, donde podría interaccionar mediante puente de hidrógeno con el agua, y interacciones hidrofóbicas a su interior por asociación de todas estas colitas hidrofóbicas que generan una gran fuerza hidrofóbica y generan estabilidad en el medio. Aquí, si ven el próximo ejemplo, dice aire. Pues bien, ustedes saben que una de las propiedades de los lípidos, lo cual lo veremos en su teórico, es la saponificación, es decir, la capacidad que tienen las grasas o ácidos grasos de interaccionar con sales, puntualmente de potasio o de sodio o de calcio, de bario, depende del tipo de interacción que quiera hacer, pero básicamente con las de sodio y potasio se generan jabones y ese principio se llama saponificación, en donde luego esta sustancia grasa totalmente hidrofóbica mediante este fenómeno de saponificación pasa a ser un medio llamado jabón que nos permite a nosotros lavarnos las manos y arrastrar las sustancias que en ellas estén adheridas. Pero cuando ya nos lavamos las manos y volvemos a hacernos otro lavado, aparecen estas famosas burbujas de jabón. O a veces de niños nos las usábamos para poder soplar y que generaba una pompa de jabón. Ahora los niñitos lo usan también cuando se bañan, etc. ¿Y es por qué? Porque su interior, cuando usted agita, se agita las manos y la mano ya está limpia y no se ha solubilizado esa grasa de la mano bajo este formato y se ha arrastrado con el agua de la canilla en el lavamanos, usted lo que genera son burbujas que en su interior son micelas, que en su interior tienen aire. Y es así que esta función de ninguna manera es bicapa, esto es una capa micelar y es la que nos permite, mediante esta suerte de interacción hidrofóbica, generar estas estructuras que son totalmente compatibles con la vida. Y si no, volvamos al comienzo del teórico, cuando decíamos que ni más ni menos que la membrana celular es una bicapa lipídica. Si vamos al último, podemos ver al cloruro de sodio, es decir, sustancia verdaderamente iónica, en donde tenemos un átomo de grupo 7, un átomo de grupo 1, que hace una asociación de tipo enlace iónico y son muy estables, a punto tal que si yo lo deshidrato lo puedo mantener dentro de un salero. Sin embargo, cuando yo voy a sazonar, como se dice, poder condimentar una sustancia que tenga agua, supongamos la ensalada, en donde están las verduras lavadas, y usted le agrega sal para condimentar esa ensalada de lechuga, la sal, luego de que usted mezcla la lechuga con el aceite y la sal desaparece y queda una sustancia que es sabrosa, la lechuga bien condimentada, aliñada, como se dice. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó con ese cloruro de sodio? ¿Por qué parece una magia? Si ustedes son estudiantes de bioquímica, estudiantes de medicina, y entonces ustedes están diciendo lo que está ocurriendo en esta ensalada que estamos preparando es que por una interacción entre los cloros, el cloruro, que tiene una alta afinidad por los hidrogeniones del agua, y el sodio, una alta afinidad por los oxígenos del agua, generan puentes de hidrógenos muy fuertes que permiten que el cloruro de sodio se solubilice. Y entonces eso desaparece a la vista, pero está perfectamente integrado dentro de lo que son esas soluciones en los líquidos. ¿Por qué? Porque si usted lo prueba, eso tiene gusto salado si lo compara con una lechuga que no le agregó. Pero si usted ese líquido que queda luego de consumir la ensalada del vegetal, usted lo evapora, es decir, lo coloca en un recipiente y le pone al fuego, va a ver que se evapora el agua, se rompen esos enlaces porque aplica energía a través de calor y luego queda todo el sedimento blancuzco en el recipiente donde usted calentó. Entonces vámonos a algo más, nuevamente cerramos con un ejemplo de la vida diaria. Creo la mayoría de nosotros, y me refiero puntualmente a ustedes como ejemplo, siempre somos el mejor trabajo práctico. Bioquímica es una asignatura que nos permite a nosotros como el mejor libro para estudiar, porque los fenómenos ocurren dentro nuestro. Y entonces usted dice, es verdad, a ver, ¿cuál sería el mejor ejemplo para poder interrelacionar esto del agua como el disolvente universal, que mi componente en el 65-70%, que estas sustancias hidrofóbicas existen y están, que este cloruro de sodio totalmente hidrofílico está y todo lo demás? Y entonces yo pongo un ejemplo siempre bastante simple que nos dice,
Escúcheme, cuando usted realiza algún ejercicio físico, normalmente si el espacio está muy cerrado o usted está muy abrigado o lo que fuera, normalmente transpiramos. Quiere decir que vemos la aparición de lo que se llama sudor, pero que se va perdiendo agua de nuestro organismo a través, como les decía, esta agua se va perdiendo, saliendo como de nuestro organismo, va abandonando nuestro cuerpo. Y uno dice, ¿por qué lo hace? Y ahí vamos con el mejor ejemplo de la movilización de líquidos en, en, este, en esta compensación de el calor externo más el ejercicio físico, la actividad muscular, etcétera, etcétera, que lleva a la movilización de agua más los solutos en ella disueltos y que empiezan a ser eh, eh, movilizados hacia el espacio extracorporal. Usted dice que están ocurriendo muchos fenómenos, sí, muchos fenómenos, porque de cierta manera nosotros nos estamos deshidratando, estamos perdiendo agua. Y por eso no es raro que posterior a un ejercicio físico de un relativo tiempo, y hay mucha gente que camina y va con la botellita en la mano y va haciendo hidratación constante, pero otros no, tenemos mucho deseo de tomar agua. Y esa palabra deseo es la compensación dentro de la homeostasis necesaria para que los líquidos estén en el volumen correcto, en el tiempo correcto, de que el mecanismo compensatorio es tenemos que incorporar agua como tal. Y para eso el cerebro tiene toda esta suerte de sensores, y el riñón tiene esta suerte de sensores, y el pulmón tiene esta suerte de sensores, que van marcando las pautas de las movilizaciones de líquidos, desde el intracelular hasta el extravascular y después sacarlo por el epitelial, etcétera, que llevan a que uno pueda compensar toda esa movilización de líquidos necesarias para la actividad que estamos haciendo. Es decir, nadie está enfermo, nadie se está deshidratando ni por vómito ni diarrea, sino simplemente está haciendo un ejercicio físico. Pero el mejor práctico lo estoy viendo. Y la segunda y no menos importante, hay veces que estoy haciendo un ejercicio físico y estoy tan concentrado con él, en donde no me doy cuenta y una gota de sudor se corre a través de la nariz, cae en mi boca, y rápidamente puedo decir tiene gusto salado. Y entonces dice, ¿por qué si es agua? No, no es agua. Es agua más solutos disueltos en ella. ¿Qué soluto en particular? Cloruro de sodio. De allí que esta deshidratación lleva a que, habrán escuchado, o lo harán, si ustedes son deportistas, sobre todo los runners, los que corren estas famosas maratones, etcétera, etcétera, ven que siempre ustedes hacen como una compensación del tipo, vamos a hacer un poquito de publicidad, total la clase es privada, de tipo Gatorade, en donde si ustedes toman un Gatorade y lo ven, no tiene un sabor como una Coca-Cola, que tiene una alta concentración de glucosa, sino que por el contrario tiene una alta concentración iónica. Y se lo busca como un compensador. ¿Por qué? Porque durante todo ese fenómeno, durante todo este tiempo que usted ha hecho un ejercicio físico, ha perdido estos componentes y los debe compensar lo más rápido que pueda. ¿Por qué? Porque es un deportista y tendrá que continuar con esta actividad. Muy bien, dicho esto, este gráfico es importante que ustedes lo copien o lo pasen a su cuaderno, en donde decimos, bueno, si tuviéramos que ser lo más elementales posible para entrar en una suerte de comparación de la tabla periódica, no me acuerdo ya el número exacto, pero más de 140 y tantos elementos tiene la tabla periódica de Mendeleev. ¿Cuántos son los átomos de la vida o los bioátomos? Es decir, todos aquellos que son necesarios para que nuestra célula viva. Y vuelvo a repetir, por proyección nosotros estamos vivos. Y entonces tenemos elementos primarios, porque estos están expresados por porcentaje de peso corporal. Y entonces estos elementos primarios tenemos el oxígeno con un 65%, el carbono y el hidrógeno, lo cual habla de los compuestos ternarios más adelante, carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿A qué me refiero con esto? El teórico de la semana que viene con glúcidos y el de los lípidos. Y luego pasaremos a los cuaternarios cuando se suma el nitrógeno con un 3%, que son los derivados de las proteínas, ácidos nucleicos y compuestos nitrogenados no proteicos. Elementos primarios, alto porcentaje en relación al peso corporal. Los secundarios y no menos importantes, el potasio, el azufre, el sodio, el cloro, el magnesio y el hierro. Verdaderamente importantísimos, porque si uno tiene que empezar a ver, sobre todo para este primer teórico,
rápidamente, como les he dicho, dinámica de proyección. Proyectemos a compuestos, ya les dije acá, estos tres de arriba, glúcidos y lípidos, con este de acá abajo, proteínas, ácidos nucleicos, compuestos nitrogenados no proteicos, etc. Si empezamos a ver sodio y potasio, conductividad nerviosa, potencial de acción, si ponemos otros que me está faltando acá, que no lo puse en porcentaje, como es el calcio, múltiples roles, desde los funcionales hasta los estructurales, el azufre como compuesto también importante dentro de lo que son las estructuras de las proteínas, y el hierro como un gran componente ni más ni menos que de la hemoglobina. El hierro es parte constituyente del grupo hemo, en donde se produce el intercambio gaseoso dentro de la cromoproteína llamada hemoglobina. Y luego oligoelementos que por sus porcentajes son elementos muy pequeñitos en cantidad porcentual al organismo, pero que son de muchísima necesidad. Si yo le digo yodo, usted entre las tantas cosas, una la va a recordar rápidamente. Si yo le digo la función de tiroides, es fundamental que la molécula se encuentre yodada, porque si no está yodada no cumple función y entonces tenemos una disfunción en menos de la glándula y tenemos un problema metabólico severo, problemas metabólicos bastante complejos asociados al hipotiroidismo por disfunción por falta de yodo. Zinc, cobalto, molibdeno, que son catalizadores inorgánicos en múltiples funciones metabólicas, flúor y cloro. El flúor rápidamente lo ubican por toda la cuestión de la bioquímica dental, y el cobre también como otro biocatalizador importante. Son múltiples las funciones, yo les doy una nomás para que lo vayan asociando rápidamente a que no son los elementos de la tabla de don Mendeleev. Lo son, por supuesto, para él y para los químicos en sus distintas proyecciones importantísimo. Para nosotros, los que necesitamos aprender bioquímica, lo son en función de la proyección de lo que queremos nosotros aprender. De allí que ustedes deben hacer la proyectiva. Y entonces, la segunda tabla que ustedes deben copiar es la composición química de los tejidos humanos. Esto va en función también de los porcentajes del peso del tejido. Y entonces empezamos, como les dije, agua, glúcidos, también llamados carbohidratos, por su composición de carbono, hidrógeno y oxígeno, lípidos, proteínas, otras sustancias orgánicas y otras sustancias inorgánicas. Y entonces, si ya cuando vimos a una célula hablamos de especificidad funcional, también desde el punto de vista de la composición química específica, los porcentajes de cada uno de ellos van a estar en relación a la función que cumple cada uno de los tejidos que le estoy mencionando, o bien acá órganos o estructuras. Entonces, esta tabla también la tienen que copiar de manera tal de tenerla y rápidamente tener ejemplos de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de este contexto global, de lo que podemos partir de un átomo o de una biomolécula, y ahora ya lo estamos viendo en su proyección a los componentes celulares y por proyección tisulares y orgánicos. Muy bien. Y entonces ahora voy a hacer una pausa con este diapositivo y luego volveremos en un segundito. Bien, y para ir terminando con este primer teórico, simplemente refrescar un poco los conceptos que hacen a las múltiples definiciones que hay para ácidos y bases, dependiendo de los químicos que la enunciaron y del enfoque que le dieron a la molécula cuando la trataron de ver su comportamiento. Pero nosotros vamos a focalizar en dos puntitos acá, en donde ácidos son sustancias que al ser disueltas en agua o soluciones acuosas, producen aumento de la concentración de hidrogeniones. Y que las álcalis son sustancias que al ser disueltas en agua o soluciones acuosas, producen disminución de la concentración de hidrogeniones. Esto, ¿de dónde nace esta definición? Muy simple. Ustedes saben que justamente los ácidos, por sus constantes de disociación, se dividen en ácidos fuertes y ácidos débiles, y básicamente los ácidos, sean estos fuertes o sean débiles, que tienen mayor o menor capacidad de aumentar la concentración de hidrogeniones. Y las bases son aquellas capaces de tomar esos hidrogeniones y entonces producen una disminución de la concentración de hidrogeniones, porque con el oxidrilión se combina con el hidrogenión, forma agua,
y entonces bajo ese punto está la definición. ¿A dónde apunta estas dos cosas? ¿Volver a la química inorgánica, al pre, todo lo demás? No. Rescatar del pre o del aprendizaje previo estos dos conceptos, porque nosotros tenemos que entrar a este punto, el cual tiene que ver con la homeostasis, el cual tiene que ver con la vida, una escala muy estrecha de la vida, y por lo tanto manejar el comportamiento molecular colocando una variable que es muy dinámica y es muy, eh, podría decir hasta casi permanente en márgenes extremadamente estrechos que cambian condiciones fundamentales para la vida, y es el concepto de pH, que desde el punto de vista de la matemática es el logaritmo de la inversa de la concentración de iones hidrógeno, y en otros términos el logaritmo negativo de la concentración. Y entonces así para el agua pura, en donde la ionización del agua es hidrogenión más oxidrilión, es 1 por 10 a la menos 7, lo que nos permite a nosotros generar y entender esta tabla que dice que 7 es lo que se considera el pH neutro. Hacia la disminución, apuntando hacia cero, aumenta los grados de acidez, y la sustancia será cada vez más ácida a medida que la concentración de hidrogeniones sea menor y su pH tienda a cero. Y será cada vez más alcalina a medida que la concentración de hidrogeniones sea menor, porque la mayor la concentración de oxidriliones tendiendo hacia 14. ¿Dónde está la vida? Permítanme nuevamente el puntero de color para que vean lo estrecho, para que estemos en la homeostasis. Nosotros vivimos acá. 735, 745 pH fisiológico. Es el pH de la vida. Entonces fíjense que en décimas podemos entrar en una acidosis, y en décimas podemos entrar en una alcalosis. Razón por la cual este cambio abrupto en el pH, no abrupto, es decir, no vamos a 0 ni vamos a 14, que es incompatible con la vida, sino que estos cambios que se van produciendo por los distintos fenómenos metabólicos celulares en condiciones normales, como yo les decía a ustedes, por ejemplo, hiperventilar, respirar cortado y pausado rápidamente nos lleva a que nos sintamos un poquito mareados. Podemos poner un caso transitorio, pero que lo habremos vivido más de una vez. En los estados de ansiedad vemos como que aumenta la frecuencia respiratoria y me siento medio mareadito o cosas así. Bueno, entonces yo estoy entrando en una situación de acidosis transitoria y compensable totalmente, porque tengo mis sistemas buffers, palabra que también incorporo acá y que ustedes deben recordar y deben estudiar, que son los sistemas amortiguadores del pH. Recuerden los dos grandes buffers, esto van a ser tema de las discusiones. La gran sustancia, recuerde que los buffers se organizan por pares ácidos-bases conjugados. Tenemos el ácido carbónico y el bicarbonato, el buffer inorgánico de gran acción y de gran trabajo, y el endógeno que tenemos en el organismo. Y el otro gran sistema buffer que tenemos en el organismo, el orgánico, que es el sistema de las proteínas con los proteinatos. Entonces, a modo de cierre, y estos sistemas, ¿qué es lo que tienden a hacer? A poder jugar con esta suerte del 735, 745, que es el famoso más menos que tienen todos los fenómenos biológicos. Más menos. 735, 745. Entonces, este sistemita que tenemos, que no es menor, que se llama sistema de equilibrio, está comandado básicamente por dos órganos íntimamente relacionados al sistema circulatorio, y que es el riñón y el pulmón. Lo veremos en su momento cuando veamos en el segundo semestre equilibrios ácidos bases y metabolismo mineral. Pero ya es importante que vayamos viendo que es el agua, tal cual se nos presentó, lo presentamos hoy día, el gran disolvente, las multifacéticas formas de poder interaccionar con cuanta molécula sea indispensable para la vida, por un bioátomo, una biomolécula, etcétera, etcétera. Tiene también a su vez multivariabilidad, que va en relación al juego que ejercen estas moléculas dentro de la gran variable llamada pH. Hace a la fisiología, hoy hace a la fisiopatología, hace a la comprensión de todos estos fenómenos que nacen en algo tan diminuto, microscópicos, la célula. El tema de hoy, esta célula que
está especializada y tiene distintos orígenes, y cierro con esta fotito, la cual se las voy a decir porque esto parece más un manchón que otra historia. Esto es, voy a cambiar a punterito porque si no, esto es un ovocito dentro de un folículo, y usted dice, y les pongo este ejemplo porque es un ejemplo muy común y entiendo muy simple de entender para todos los estudiantes de medicina. Cuando uno dice el folículo se encuentra, perdón, el ovocito se encuentra dentro de un folículo y tiene estados madurativos diferenciales y que guardan una relación con lo que se llama el ciclo menstrual. Y entonces siempre en el clásico del aprendizaje uno dice, bueno, desde el día de la menstruación puntual hasta el día 14 que se produce la ovulación, del 14 al 28 la próxima menstruación, y vamos cerrando ciclos. Si uno viera, esto hablando para el humano, si yo te pongo una rata, este ciclo se reduce a 4 días. Si yo tengo que poner otras especies, pueden ser 2 veces al año. Eh, pero lo importante es el concepto de por qué cada uno en cada una de las especies, en esta célula en particular, requiere de este folículo, porque la información química que va recibiendo el ovocito para que de un estadio muy primario vaya logrando capacidades. Estas capacidades son maduraciones celulares que van a ir generando moléculas, que van a generar estructuras, que van a generar finalmente fenómenos metabólicos que lleguen a que el ovocito esté perfectamente capacitado para ser ovulado. Y acá esta vez, acá se produce la ovulación, acá está cómo se ovula, el ovocito se va, y entonces ese ovocito ya es fecundable. Si hago la misma aseveración para la célula del espermatozoide, desde espermatogonios a espermatozoide maduro, pasa por múltiples procesos de maduración celular. Y cuando usted habla de maduración celular, es dinámica celular, es decir, un mecanismo rápido, un mecanismo activo, y no rápido por el tiempo, sino un mecanismo que va a ir capacitando a ese espermatozoide para que cuando sea un espermatozoide maduro, desde un periodo muy temprano, con su cola muy cortita va creciendo, van haciendo receptores a moléculas que el espermatozoide lo va a tomar como señalización, entre otras cosas. El consumo de glucosa es diferencial entre células, bla, 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 bla. Ese espermatozoide, cuando ya abandone todo lo que es la parte de su espermatogénesis y pase a ser un componente más de lo que es la secreción espermática, y el espermatozoide va a ser una célula con capacidades fecundantes. Y si ese es el origen mismo de lo que luego nosotros vamos a hacer, y donde es el origen mismo en donde cada uno de ellos, por sus características y su función, tienen 23 cromosomas y no 46 como el resto de todas nuestras células, les proyecta a ustedes el pensamiento de entender lo maravilloso que es la vida para empezar, y creo que lo han podido percibir o recibir a través de los papers que se enviaron, pero ahora ya empiezan a encontrarle nombre y apellido a las cosas y la proyección de cómo deben ustedes estudiar todos y cada uno de los temas. Se acabó lo estático. No, ningún tema debe ser estudiado por el tema mismo y tener el título la célula, y empiezo yo a decir se define es así, se clasifica es así. No, yo lo tengo que ver en forma proyectiva. Por eso lo que sigue a continuación es que usted lea este tema en función de lo que ha sido vertido en este teórico, lo profundice si cree que no quedó claro en algunas partes, esas partes las profundice, resuelva su seminario y luego envíelo a su tutor correspondiente. Y por último, cuando ustedes reciban el seminario patrón, podrán terminar de cerrar esa comprensión de los fenómenos cuando reciban la respuesta de lo que se espera que ustedes hayan incorporado luego de haber escuchado el teórico, de haber leído sus libros, sus apuntes, de haber contestado un cuestionario y de haber recibido una devolución. Por ahora damos por terminado el teórico de agua y célula, y nos estaremos viendo próximamente con glúcidos. Que la pasen muy bien, seguimos en contacto.